Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos nuevamente en Planeta Yo Soy y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que me conmueve especialmente y es la poesía, y la propuesta es poetizar la existencia. En estos tiempos ya venimos comentando que se trata de tiempos de mucho movimiento, tiempos en donde estamos abandonando estructuras antiguas y de alguna manera comenzando a acercarnos a nuevas realidades que aún desconocemos, y eso genera cierta incertidumbre. Son tiempos de confusión, son tiempos donde hay ciertas exigencias de la afuera, exigencias incluso de mercado, exigencias políticas que nos llevan pues a consumir cada vez más, no solo objetos, sino que el consumo se está viendo también en el modo en que experimentamos la vida, cómo consumimos nuestro tiempo, cómo nos habitamos a nosotros mismos, ¿no? Casi que en estos tiempos parece que la lógica sería la lógica de lo pragmático, la lógica de lo material, la lógica de lo económico, ¿no? Todo tiene que dar un fruto inmediato, un fruto incluso económico, todo tiene que estar dentro de la lógica de las políticas de mercado, donde hay una finalidad concreta y esa finalidad tiene que ver con los beneficios, ¿no? No solo los beneficios en cuanto a bienestar, sino beneficios que pueden computarse en términos económicos, ¿no? Entonces, esta exigencia nos lleva a contemplar la realidad desde planos más bien literales, ¿no? Hay poco espacio para la poesía, incluso ya sabemos que en el mundo y en Argentina en particular hay propuestas, hay proyectos de gobierno que tienen como premisa anular todo lo que sea presupuestos dedicados a la cultura, al arte, al cine. Claro, hay gente que dice, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve? En realidad, nosotros si pensamos en el origen de nuestra civilización, al menos en Occidente, ¿a dónde nos remitimos? A Grecia, al mundo clásico, en donde ya sabemos que los poetas y los filósofos fueron los que sentaron las bases de nuestra civilización. De modo que quizás ante tanto marketing y tanta exigencia, ¿no?, que nos acelera y que nos saca del centro, quizás deberíamos volver a la poesía como un modo de habitarnos, ¿no?, como un modo de habitar esta conciencia yo soy. Poetizar la existencia significa también buscar espacios de silencio, espacios de reconexión, espacios de gozo, espacios de dicha, no tanto pensando en el hacer, ¿no?, y en el ocupar el tiempo en una finalidad concreta que me dé frutos, ¿no? Tenemos que volver a apoderarnos de nuestro tiempo incluso de descanso, de nuestro tiempo de compartir, nuestro tiempo de sentarnos a leer o a tomar sol para poder estar ahí en un momento de simplemente plena tranquilidad, sin esa exigencia de qué voy a hacer, porque parece que en estos tiempos justamente el tiempo se nos escapa, se nos escurre, ¿no? Es la exigencia del momento, las exigencias actuales nos llevan a un consumo del tiempo en donde terminamos atrapados en un mismo círculo cerrado, donde evidentemente buscamos la satisfacción, buscamos la reconexión, pero si lo hacemos por ese tipo de vías que nos aceleran, evidentemente llegamos a espacios vacíos, el vacío como la nada, ¿no?, el vacío como espacio que nos conecta directamente con la angustia. De modo que deberíamos comenzar a recordar, quizás, ¿no?, es mi propuesta desde mi punto de vista, que en la poesía, en la capacidad de poetizar la propia existencia, también podemos encontrar esa verdadera individualidad, y no la individualidad que también nos propone el sistema, que se trata de una individualidad que nos aísla de los otros, ¿no?, casi que pareciera un sistema que está fomentando narcisistas, sino la individualidad en cuanto a reconocer nuestra esencia, a desarrollar la capacidad de discernir, ¿no?, a poder incluso navegar en planos más profundos, en lo simbólico, en lo artístico. Lo simbólico es un modo de poder procesar lo que nos angustia, lo que no podemos comprender de la propia existencia. Lo simbólico nos permite poner incluso en palabra aquello que no lo podemos tramitar en nosotros mismos. Si nosotros, por seguir la vía de lo pragmático, la vía de la conveniencia inmediata, la vía incluso de la literalidad,
nos perdemos de esa profundidad, evidentemente nos vamos a estar perdiendo de nosotros mismos y obviamente de la posibilidad de encontrarnos verdaderamente con los otros. Ya sabemos que también toda la lógica actual, las redes sociales, ¿no? Esta aceleración de tener que estar todo el tiempo ahí, o sea, nos lleva a lugares poco saludables en donde cada vez nos estamos viendo más, ¿no? Desde forma virtual, pero nos estamos encontrando menos, ¿no? No solo menos a nivel físico, sino a nivel de contacto genuino. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con los seres que me rodean? Esta lógica de estos tiempos en donde parece que todo tiene que ser redituable, nos invita a poner pausa para comenzar a pensarnos desde otros lugares, ¿no? A pensarnos desde espacios más serenos, a pensar incluso en lo que decíamos, en lo simbólico, en la poesía, que en definitiva son de algún modo puentes de conexión con lo divino. Ya sabemos que todo lo que resulta de alguna manera literal, ¿no? Y esto, por ejemplo, si pensamos en la espiritualidad, pensemos en que hoy día incluso muchas personas están comprando discursos, ¿no? Bajo el rótulo de espiritual o de conciencia y repitiendo, replicando, ¿no? Sin pasarlo por la experiencia. Hoy día también se ve cada vez más en boca de todos frases hechas, frases que terminan encriptando dogmas. La religión, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos alejado de lo religioso porque lo religioso como sistema que de alguna manera mantiene dogmas ortodoxos, ¿no? Que nos ciñen la conciencia, la experiencia de reconexión, y hemos empezado a indagar por otras rutas, de modo que estemos atentos para que la espiritualidad no acabe siendo una nueva cárcel de la conciencia que termine siendo útil a este sistema de consumo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? La literalidad se puede ver reflejada en muchos aspectos de nuestra vida lo veo incluso, y es algo de lo cual reflexionamos y elaboramos mucho en TESA, en la formación de TESA, el método terapéutico que he canalizado, donde los futuros terapeutas TESA reflexionan realmente sobre el rol del terapeuta energético, ¿no? Nosotros no debemos caer en esos lugares de literalidad en donde se repiten fórmulas que parecen haber funcionado para otros, ¿no? Se repiten dogmas, se repiten frases. Hoy día también en el mundo de las terapias alternativas se ve mucho el consejo. El consejo termina siendo otra exigencia más, ¿no? Es decir, si la persona tiene algún conflicto que no puede resolver, es decir, hay ahí todo un tema que elaborar, ¿no? De forma precisa, analítica, y el terapeuta carga a ese consultante con consejos, es decir, tienes que hacer esto, o mira, te pasa esto por esto, ¿no? Es decir, en definitiva, el consejo acaba siendo una especie de orden diluida en donde, además de no poder procesar lo que le pasa, aún encima comienza a cargar con el peso del consejo. Entonces creo que en estos tiempos deberíamos realmente ir a esa vía central, ¿no? A nuestro canal central, subir arriba, atrevernos, habitarnos desde la autenticidad, incluso reflexionar qué significa la autenticidad, porque en estos tiempos también donde se ven tantos discursos hechos, ¿no? Y tanta banalidad y tanta literalidad, pareciera que la autenticidad fuera el descaro, ¿no? Estamos confundiendo el ser auténtico, que tiene que ver con una existencia auténtica, el ser auténtico tiene que ver con ese camino de reconexión, ¿no? Donde nos hacemos responsables de nuestra propia existencia, y en esa responsabilidad evidentemente están los otros, ¿no? Y está el amor, ¿no? Que nos une como red. Pareciera que hoy día la autenticidad fuera pues soltar, ¿no? Desde el plexo, desde el estómago, toda una sarta de barbaridades que tiene que ver con, bueno, asuntos propios no resueltos. Entonces, empecemos a discernir lo que es la autenticidad de lo que es pues una explosión que está a veces lindando lo patológico, y a veces eso se ve incluso en candidatos, ¿no? Políticos. Entonces también reflexionemos qué está pasando en nuestra sociedad, qué nos está pasando a nivel red desde el plexo, ¿no? Que hay tanta emocionalidad sin procesar y tanta necesidad de romper todo en pos de, no sé, como si el romper todo fuera un escenario perfecto para la aparición de algo nuevo. Cuando rompemos algo nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces quizás más que romper, pues la idea es analizarnos, ver qué nos pasa, reflexionar sobre cómo estamos tramitando, procesando nuestra energía emocional a nivel individual y a nivel red. De modo que esta gran labor
individual y colectiva que se nos propone en estos tiempos, ¿no? Es una labor de real reconexión. Muchas personas que vienen a los talleres o que vienen a las terapias me preguntan, ¿puede ser que los guías hoy día estén más lejos? ¿Puede ser que no lo sienta de forma tan certera, tan cercana como antes? ¿Qué está pasando con los guías? Lo siento como más lejos. Bueno, evidentemente estamos en un proceso de maduración, ¿no? En un proceso evolutivo en donde ya tenemos muchas herramientas, se nos han brindado muchas herramientas y esas herramientas pues están ahora al servicio, ¿no?, de los nuevos pasos de la humanidad, que son pasos más maduros, más conscientes. Nosotros en determinada etapa, pues sí, estuvimos siendo guiados, acompañados, ¿no?, por las altas esferas, casi como niños pequeños, y ahora pues nos corresponde la decisión, nos corresponde pues poner al servicio de la red todo eso que hemos estado aprendiendo, incorporando. Entonces es un momento crucial, dado que todas esas herramientas que fuimos adquiriendo a lo largo de todos estos años, incluso vidas, ¿no?, porque muchos de nosotros evidentemente venimos haciendo un viaje muy largo, ¿no?, por eso estamos resonando con estos temas, pues este es como el momento de poner en práctica esos saberes, en ponerlos al servicio. ¿Y aquí qué ocurre? Y esto lo digo siempre en los talleres de canalización. Cuando uno comienza a conectar con la herramienta de la canalización, por ejemplo, ¿no?, es decir, cuando uno empieza a conectar con el mundo invisible, lo primero que sucede es que se activa la mente y empieza pues a boicotear el proceso, diciéndonos que no, que nos lo estamos inventando, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que uno logra mantener la práctica, incluso obtener ya pruebas, señales de que sí, que estamos canalizando, porque bueno, ya sea por el tipo de información o de vibración que estamos bajando y decodificando, cuando ya hay menos espacio para la duda, el siguiente tema a tener en cuenta, que yo lo doy como tips en los talleres, es, bueno, ahora la mente ya no te va a boicotear a través de la duda. ¿Qué puede pasar? Que intente, o sea, la mente en versión ego desconectado de la presencia yo soy, ¿no?, en todo este circuito menor del que hablamos siempre, que la mente intente apoderarse del proceso. Entonces, en ese momento donde sí estamos conectando con el mundo invisible y donde verdaderamente están pasando cosas y donde estamos decodificando información de planos superiores de conciencia, lo que puede ocurrir es que la mente diga, ah, mira, esto es para mí. Esto es para mí, ¿por qué? Porque esa mente que ha estado sosteniendo muchas experiencias de desconexión y de dolor, pues necesita algún tipo de herramienta para sentirse superior, para sentirse empoderado. Entonces también es como un segundo momento donde hay que estar atentos, porque la mente puede arrebatar el poder y evidentemente tomar una ruta de desvío, una ruta que no es la ruta de reconexión. Y quizás ahora como humanidad quizás nos encontremos en ese momento, es decir, venimos recorriendo mucho, venimos, como decíamos, adquiriendo muchos conocimientos o recordando, ¿no?, parte de la sabiduría que ya está en nosotros, y es el momento de mantener, de sostener la energía del cambio, es el momento de realmente ser seres cristalinos, es decir, de estar muy atentos a nuestra energía emocional, a nuestra energía mental, a intentar en el día a día ordenar la energía que tiene que ver con la propia convivencia, con los vínculos. Es decir, nosotros, como dijimos en el programa del lunes pasado, pudimos ver que el problema manifestado, recuerden que decíamos, el problema que viene en calidad de tsunami, si lo desmembramos, es decir, si hacemos como el viaje al contrario, si desentramamos ese problema, podíamos llegar a encontrar que en ese problema había algún tipo de deseo o anhelo frustrado, es decir, algún anhelo de una nueva decisión, un cambio, una transformación que no nos atrevimos a llevar a cabo y de alguna manera pues eso fue convirtiéndose, ¿no?, en una bola cada vez más grande que llegó en calidad de problemas. Desde este punto de vista, podemos llegar a comprender que tenemos muchas herramientas para estar atentos, atentas en el aquí y ahora, equilibrando, ordenando, profundizando, ¿no? No quedándonos en el consejo, no quedándonos en la superficie, no quedándonos en la literalidad, porque la literalidad nos convierte en seres absolutamente banales, chatos, poco profundos, ¿no? La literalidad es un sentido. ¿Quién ha usado la literalidad o quién usa la literalidad? Los discursos cerrados.
Los discursos cerrados que buscan el control de las conciencias, es decir, un discurso realmente o un mensaje profundo que invita a la apertura del ser, contempla los niveles de lo simbólico. Es decir, hay muchos significados y de hecho cada uno puede resonar con diferentes frecuencias y en esa multiplicidad, por eso hablaba del arte, de la poesía, hay puertas hacia el propio infinito, es decir, el propio infinito en realidad es el contacto con el infinito, porque desde esa puerta de entrada que podemos acceder, que podemos encontrar en el centro profundo del cerebro cuando estamos en verdaderos estados meditativos, desde ahí vamos hacia adentro y desde ese espacio interno profundo y consciente nos conectamos con todo el universo, nos conectamos de forma genuina con los otros seres. Entonces, mientras nos quedemos en una experiencia de vida superficial, literal, material, lo más probable es que se active el circuito emocional y mente periférica. Ese circuito que es el que ha dominado las conciencias humanas hasta el momento y que de algún modo cuando estamos distraídos o cuando hay mucha rabia, es muy fácil, la humanidad es muy fácil de ser manipulada a través de discursos que apelan a esa energía, es decir, apelan a ese emocional que está sin poder ser tramitado, sin poder ser ordenado. Y recordemos que, como dice un profesor que amo mucho, la armonía es un estar siendo, no es que hay un estado armónico, ok, alcancé la armonía y ya estoy armónico para el resto de mi vida. La armonía, el estado, la búsqueda de equilibrio, es justamente el estar en el mundo en permanente movimiento. ¿Y eso qué significa? Incluso lo podemos comparar con los procesos fisiológicos, ¿no? Los procesos en el cuerpo físico. Si nosotros tenemos hambre, vamos a tener la necesidad de comer, y cuando comemos, ¿qué voy a necesitar? Pues procesos que de alguna manera sigan esa ruta, ¿no? Es decir, voy a necesitar que esa comida sea digerida, que haya un buen mecanismo de metabolización, que haya también una buena excreción luego de los desechos, y una vez que el organismo se limpia, bueno, está en cierto estado armónico hasta que volvemos a tener hambre. Es decir, todo el tiempo esa homeostasis, ¿no? Esa búsqueda de equilibrio, todo el tiempo está no solo en el cuerpo físico siendo buscada, sino en todos los cuerpos. De modo que la armonía la deberíamos comprender como estados que van compensando los desequilibrios y como algo en constante movimiento. Esto también nos lleva a la responsabilidad, porque si no está esa imagen ilusoria, incluso casi infantil, de, ok, yo voy a meditar no sé cuánto tiempo, voy a llegar al estado de armonía total y ya soy un iluminado, una iluminada, donde no tengo que observarme más porque ya me iluminé. Bueno, lo estoy caricaturizando para que nos podamos ver en esos lugares, ¿no? Pero de alguna manera es claro que ese estado de responsabilidad, de conciencia, de amorosidad requiere pues una atención diaria, requiere que estemos presentes en nuestra vida, que estemos escuchando realmente lo que está circulando, ¿no? En esos medios de comunicación, lo que está circulando en las redes, lo que está circulando en los discursos políticos, porque de algún modo, y esto también lo hemos dicho muchas veces en Planeta Yo Soy, nosotros estamos votando a los gobiernos que nos representan con nuestro accionar diario, no es solo el momento de dejar el voto en la urna, es con la actitud constante y de todos, ¿no? Entonces, también en este gran momento de invitación a ser adultos, a ser maduros, a ser responsables, pues en el terreno de lo político, ¿no? Que recuerden que aquí postulamos que lo espiritual también era político, ¿no? Porque es nuestro estar en el mundo, nuestro movimiento en el invisible y en el visible, pues también hay una gran invitación a que reflexionemos en qué mundo queremos vivir, ¿no? ¿Qué aporte diario hace cada uno de nosotros en esta red colectiva, no solo que nos conecta a nivel ciudad, país, sino planeta. La propuesta entonces, volviendo al inicio, es propuesta porque es algo, es un recurso que yo utilizo. Y cuando digo arte no me refiero solo al arte como expresión artística tal como la conocemos, porque alguien puede hacer arte desde la ciencia, alguien puede hacer arte desde la cocina, es decir, el arte, lo simbólico, la profundidad, esa riqueza que nos conecta con lo divino, esa poesía, ¿no? Cuando nos damos ese permiso. Y eso quizás no es tan pragmático, e incluso algunos creen que perder el tiempo, que eso no tiene o no trae ningún beneficio. Quizás la invitación es a que nos otorguemos mayor tiempo de silencio, de juego, de descanso. O sea, jugando podemos proponernos empezar a perder el tiempo, es decir,
En vez de que el tiempo tenga que ser cotizado, tenga que ser remunerado, tenga que ser aprovechado, ¿no? Como si todos tuviéramos que, no sé, la vida nos está corriendo y venga, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, porque si no, no sé, no vivimos, no. Qué agotamiento. Quizás podemos empezar a perder un poquito el tiempo, ¿no? Jugando con las palabras, perder el tiempo desde la perspectiva de darnos, regalarnos, otorgarnos ese tiempo para estar con nosotros mismos, con un buen libro, disfrutando de cocinar, disfrutando de estar, no sé, haciendo jardinería, porque también todas estas nuevas políticas que se ven, ¿no? Desde la New Age y la supuesta espiritualidad conectada, el término procrastinar a mí me hace un poquito de ruido, ¿no? Es como, bueno, om, todo bien, cada uno tiene su propio propósito de vida, cada uno va a llevar a cabo lo que siente que tiene que llevar, pero no nos dejemos engañar por discursos que están acelerando nuestra vida y en esta aceleración nos están sacando del centro. Y si nos sacan del centro, lo que menos vamos a poder tomar es la vía de reconexión, sino que por el contrario vamos a seguir perdiéndonos por vías aleatorias secundarias que nos llevan otra vez al circuito de la ansiedad, de la emocionalidad, de los miedos y del no soy. Bueno, voy a ver el chat a ver si hay algún comentario vuestro. Doris, hola, gracias. Y Gabriela dice, hola Cari, ¿las personas que solo piensan en el dinero son personas superficiales? Bueno, es un tema interesante incluso, Gabriela, para desarrollar. No podemos, justamente estoy hablando de no caer en dogmas, no caer en definiciones, entonces no podríamos poner a todas las personas en un mismo lugar. Habría que ver, si quieres podemos tomarlo como tema para desarrollarlo, pero creo que y esto ya para cerrar, porque ya es el tiempo de cerrar. En estos tiempos, evidentemente, estamos sintiendo, ¿no? El anhelo de ser quienes somos, el anhelo de conectar con nuestro propósito, con el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, y eso es genuino, y eso me parece maravilloso que todos los seres humanos nos demos ese permiso, pero que esa búsqueda de sentido o ese sentido del propósito por el cual estemos aquí, no acabe siendo una exigencia que nos angustia, nos saca del centro y termina siendo una carga pesada. La poesía, repito, es un buen modo de conectar con quienes somos, la poesía como modo de habitarnos. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Les mando un gran abrazo desde mi corazón, les deseo una hermosa semana y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.